Plantear preguntas absurdas y exigir respuestas. Ese es el fondo del comercio de los defensores de la teoría de la conspiración. Sin embargo, a ellos no les gusta mostrarse. Volker Steinhoff, de la revista de investigación Panorama, es uno de los primeros periodistas alemanes que se interesó por la teoría de la conspiración. Hoy está en la lista negra y no puede entrar en los coloquios. Lo que de verdad molestó a los conspiradores fue que nosotros fuimos los primeros, incluso antes que el Spiegel y otros medios, en dejar de considerarlos como simples locos. Decidimos emprender una contrainvestigación y aportarles sistemáticamente pruebas. Ustedes hablan de terroristas supervivientes. Es falso, aquí tienen la foto y así sucesivamente. ¿No ha solicitado su credencial a tiempo? Sí, hace 2 semanas. No, que yo sepa. Sí, incluso la solicité antes que las otras teles. Pues yo no estoy al corriente de eso. No pase de ahí. ¿Quiere intimidar a los periodistas de investigación? Esa pregunta hay que hacérosla a vosotros. Cuando cubría los acontecimientos del 11 de septiembre en Washington para la televisión alemana, muchas redacciones, hasta las serias como los informativos, me pedían constantemente temas críticos sobre los medios de comunicación americanos. A mi regreso a Alemania, muchas personas me dieron una palmada en la espalda diciéndome: Super Volker, qué valiente has sido. Pero yo creo que fui de todo menos valiente. Ser crítico con los defensores de la conspiración exige 10 veces más valor que criticar la política de George W. Bush. De regreso a París nos encontramos al defensor francés de la conspiración, bastante orgulloso de su éxito. Esto es otra cosa. Es una conferencia que di para los embajadores de la Liga Árabe en el centro Sayed. Y luego ellos lanzaron una tirada especial de la conferencia, con un elogio que me ruboriza. El centro Sayed, el centro de investigación de la Liga Árabe, financió la versión árabe de La Gran Impostura. Asimismo, invitó a numerosos conferenciantes occidentales de extrema derecha: Hans Kogler, profesor de filosofía; Michael Collins, periodista; Elga Larouche y, como no, Thierry Meyssan. Muchos jefes de Estado y de Gobierno de esta zona deseaban conversar conmigo. Me recibieron como a un intelectual francés que proponía una respuesta a los Estados Unidos. Todo ello conduce a una especie de diplomacia paralela. Es evidente que ha permitido a varios estados acercar sus puntos de vista y mantener el mismo discurso. El centro tuvo que cerrar como consecuencia de la presión americana, pero Meyssan ya se había lanzado en el mundo árabe. Sus teorías le han convertido en una estrella. Es evidente que el misil no salió del fondo de una gruta de Afganistán. Llevé mis argumentos y convencí a la gente con mis argumentos. Y a partir de ahí, al final es cierto que conseguí un alivio, porque lo que en realidad les estaba diciendo era que no había asesinos en sus familias. Según un sondeo efectuado en Siria, Marruecos y Egipto, el 62% de las personas piensan que Al-Qaeda no está implicada en los atentados. Para Thierry Meyssan, todo esto significa 250.000 ejemplares vendidos en el mundo árabe. Y en Egipto está por todas partes. Es un análisis periodístico muy pertinente. Era el primer libro que salía al mercado sobre el 11 de septiembre. Todo el mundo quería tenerlo. Se vende muy bien en todo el mundo árabe. En Egipto, los atentados del 11 de septiembre han levantado sentimientos contradictorios. Por un lado, malestar frente al horror del crimen. Por otro lado, tormento al descubrir que todos los culpables son musulmanes. Fahmy Uweidi, editor estrella del periódico Al-Akhbar, ha sucumbido, como muchos de sus colegas, a la teoría del complot en las columnas de su periódico. Estábamos muy sorprendidos y afectados, pero el problema es que los americanos decidieron dar una sola versión de los hechos. 19 personas y todos árabes, y fueron ellos los que lo hicieron. El primer aniversario de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre se acompañó de un auge del poder de las teorías de la conspiración, incluso en los periódicos serios. Esta situación provocó que el embajador de los Estados Unidos en El Cairo,
David Welsh, apareciese en público para comunicar su postura. Frente al auge de las teorías del complot, lo peor para nosotros habría sido guardar silencio. No podíamos hacer como si se tratase de las ideas excéntricas de algunas izquierdas europeas, cuya única audiencia eran las cadenas árabes. El embajador americano en El Cairo atacó a la prensa egipcia porque algunos periódicos simplemente habían mencionado el libro del señor Meyssan. Yo sencillamente sugerí que se mantuviera una mirada crítica sobre la difusión de esa clase de cosas absurdas. Pero aquí prefieren interpretar mi llamada a la razón como una llamada a la censura. El problema principal es que la gente considera que en Washington no debe cambiar nada, sino que es el resto del mundo el que tiene que cambiar para dar gusto a los americanos. Ellos piensan que nosotros formamos parte de su problema. Y en mi opinión, es capital romper con esa visión de las cosas. Debo confesar que la prensa egipcia critica la política americana y a veces incluso al presidente americano. Pero no nos atrevemos a criticar a nuestro presidente. La ambigüedad de la situación política egipcia explica la popularidad de las teorías del complot. Por una parte está el gobierno proamericano, que recibe importantes subvenciones. Por otra, una población hostil a los Estados Unidos, pero consciente de su dependencia. El poder cierra los ojos ante las corrientes antiamericanas que permiten evacuar el sentimiento de frustración. Esto es lo que hacía bailar a la juventud egipcia en el Nilo en otoño de 2001. شوية سوريا ويأثر في الكلام لو حد قال له كوريا يأثر في 11 de marzo de 2004, Madrid, 7 de la mañana. 4 trenes explotan en las vías de la estación madrileña. El balance asciende a 200 muertos y 1.500 heridos. ¿Se trata de otro complot del Mossad o es de la CIA?